Fui a una cena romántica con mi esposa ese viernes por la noche, con la esperanza de reavivar algo que parecía haberse desvanecido entre nosotros hacía tiempo. Había reservado en el restaurante donde cenamos por primera vez, años atrás, cuando ella aún llevaba ese vestido azul que me hacía olvidar el mundo. Recuerdo cómo sonrió al entrar en la sala decorada con luces amarillas y el discreto sonido de un piano de fondo. Todo era perfecto. Todo, hasta que llegó él. Su jefe. Alto, seguro de sí mismo, con esa presencia que parece relegar a todos a su alrededor a un segundo plano. Cuando se acercó a nuestra mesa, pensé que era solo por cortesía, quizás un saludo informal, un comentario sobre el trabajo. Pero no. No vino con palabras suaves. Le extendió la mano como si invitara a una mujer a bailar en un antiguo salón de baile y, frente a mí, dijo simplemente, «Ven conmigo, tenemos que hablar». Ella no lo dudó. No me miró. Simplemente se levantó. Me quedé allí, como un idiota, con la mano aún en la mano y el corazón en un puño. Mi esposa, levantándose de la mesa para sentarse con otro hombre. Frente a mí. En la cena que le preparé. Como si no estuviera allí. Como si fuera invisible. Como si ya hubiera dejado de existir. Por unos segundos, pensé en fingir que no era nada. En sonreír, pedir otra botella de vino y esperar a que volviera y dijera que solo era trabajo. Pero ya no era esa clase de hombre. No después de todo lo que ya sabía. Me levanté de la mesa con el corazón latiéndome en los oídos y me acerqué a ellos. Parecía incómoda, pero no culpable. Y él, me miró con ese aire de superioridad. Fue entonces cuando dije la única frase que pude pronunciar sin gritar, «Tú decides qué es lo mejor para ti. Voy a enviarte la carta de divorcio a tu casa». Se rió. Pensó que bromeaba. Siempre he sido tranquilo, reflexivo, de esos que se tragan ranas para mantener la paz. Pero ahí, en ese momento, no vio que algo en mí había muerto. Algo que nunca volvería. Esa noche dormí en el coche, aparcado frente al mar. El sonido de las olas no ahogaba lo que resonaba en mi interior. Las preguntas me llegaban como navajas. ¿Cuándo empezó a ocultarme cosas? ¿Qué había entre ella y ese hombre? ¿Había amor? ¿O solo deseo? Y lo peor de todo, ¿cuándo dejé de ser suficiente? Lo peor de la traición no es el beso robado, la cama compartida, los mensajes ocultos. Lo peor es sentir que la historia se ha reescrito y tú no lo sabías. Es descubrir que todo lo que viviste, solo, creyendo que era un capítulo de amor, era solo una página arrancada de su libro. La semana siguiente, envié los papeles del divorcio. Ninguna carta, ninguna explicación. No era necesario. Ya había visto suficiente. Sabía demasiado. Descubrí mensajes antiguos, cenas planeadas en días en los que ella decía estar demasiado cansada para salir. Vi fotos de ella sonriendo a su lado, con el mismo vestido azul de nuestra primera cena, como si la historia se hubiera reciclado con otro protagonista. Pero yo ya no era un personaje secundario. Decidí seguir adelante. Viajé. Cambié. Conocí gente nueva. Y por primera vez en mucho tiempo, conocí a alguien que me escuchaba con la mirada, que se reía de mis chistes malos, que me tomaba la mano por deseo y no por costumbre. Y con ella, comencé a comprender que el amor verdadero no sofoca, no exige que ruegues por atención, no duele en secreto. Meses después, apareció. Desorientada. Arrepentida. Me encontró por casualidad en un parque, con mi nueva pareja a mi lado. Sus ojos, que antes me habían ignorado en la mesa del restaurante, ahora me suplicaban una palabra, un gesto, cualquier señal de que aún había espacio para ella en mi vida. Intentó sonreír, pero su sonrisa tembló. Intentó acercarse, pero dudó. Y cuando por fin habló, su voz fue un susurro, ¿eres feliz? La miré unos segundos y respondí con algo que, quizás, dolió más que cualquier grito, sí. Más que nunca. Ella se quedó allí, como si el mundo se hubiera detenido. Y fue en ese momento que me di cuenta, la peor consecuencia de la traición no es la separación. Es la comprensión tardía de lo perdido. Es ver a la otra persona reconstruida, feliz,
completa, mientras tú aún estás remendando las piezas que tú misma destruiste. Intentó justificarlo. Dijo que era una etapa, que se sentía insegura, que necesitaba atención. Que él no era lo que parecía, que la hacía sentir viva. Pero ahora entendía que había estado viva todo el tiempo. Y que solo se dio cuenta cuando ya no quedaba nadie que la sostuviera de la mano. Ella suplicó. Lloró. Dijo que aún me amaba. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Regresar? ¿Borrar? ¿Reescribir? Algunas historias, una vez rotas, no se pueden volver a unir. Incluso se pueden guardar como recuerdo, pero nunca volver a leerlas de la misma manera. Y cuando me preguntó si había alguna posibilidad, si al menos pudiéramos hablar, sonreí, no por crueldad, sino por liberación. Porque por fin entendía el valor de un amor que no necesita ser rogado. Y respondí con un simple, no. Un no, tranquilo, silencioso, casi suave. Pero pesó más que cualquier portazo. Hoy vive sola. ¿Y yo? Me volví a casar. Tengo una hija. Y cada noche, al acostarme, oigo a mi nueva esposa decirme que me ama, con una mirada que lo dice todo sin necesidad de explicarlo. Una mirada que, durante años, busqué en vano en otra persona. A veces, el destino no necesita vengarse. Solo tiene que esperar. Porque quienes engañan no se imaginan el día en que verán al traicionado más feliz que nunca, junto a otra mujer, con un anillo nuevo en el dedo, y un niño en brazos que llama a otra persona, madre. Y ahí es donde realmente comienza la historia. Porque lo que hizo esa noche en la cena fue solo el detonante de algo mucho mayor. Algo que ni ella ni yo podríamos haber imaginado. Y cuando todo salió a la luz, cuando se reveló toda la verdad, finalmente lo entendió, pero ya era demasiado tarde. Después de todo, lo que vio ese domingo por la mañana, cuando apareció llorando en mi puerta, nunca se le olvidará. Y fue precisamente ahí donde comprendió el precio de su decisión. Pero, ¿qué vio? ¿Y qué le dije? Bienvenidos al canal. Aquí no apoyamos, jamás, ninguna forma de traición. Las historias que escucharán son ficticias, pero los sentimientos son reales. Nuestro objetivo es claro, mostrar cómo la traición destruye vidas, destroza corazones y deja profundas cicatrices. Ahora, respira profundamente. Prepare se. Estás a punto de escuchar una historia chocante. Ella se llamaba Elisa y él Daniel. Llevaban 7 años casados, pero vivían juntos desde hacía más de una década. Se conocieron en la universidad, cuando compartían la misma clase de psicología, aunque ella la abandonó en sexto semestre para dedicarse a lo que siempre creyó su vocación, las relaciones públicas. Daniel, en cambio, siguió adelante, se graduó y finalmente se especializó en comportamiento organizacional, consiguiendo un puesto estable en una empresa mediana que valoraba el entorno emocional de sus empleados. Se complementaban con serenidad y confianza, como si uno hubiera nacido para apoyar las debilidades del otro. Daniel era analítico, metódico y emocionalmente contenido, mientras que Elisa era extrovertida, encantadora y poseía un magnetismo que llenaba de vida cualquier habitación al entrar. Juntos, construyeron una relación basada en el afecto sereno, los pequeños gestos, las sonrisas sinceras y una complicidad que parecía perdurar en el tiempo. Vivían en un apartamento de 2 habitaciones con un balcón con vistas al horizonte gris y azul de la ciudad, donde el viento cosía las cortinas cada tarde. El apartamento olía a café recién hecho, a plantas bien cuidadas y a objetos de viaje que contaban fragmentos de la historia de la pareja, la concha comprada en Cartagena, el portarretratos del mercado de Palermo, las lámparas compradas con prisa un domingo en Lisboa. La vida allí parecía fluir con fluidez. Tenían un cachorro llamado Simbad, un mestizo tranquilo y leal que dormía a los pies de la cama y ladró por primera vez el día que Daniel le propuso matrimonio a Elisa. Nada en sus vidas era perfecto, pero todo tenía sentido. Tenían una rutina estable, amigos en común, cenas los sábados con largas conversaciones y planes para los hijos que siempre se topaban con, quizás el año que viene. Y eso, para ambos, era suficiente. O parecía ser suficiente. Elisa había empezado recientemente un nuevo puesto en una empresa de eventos que trabajaba con marcas de alta gama. Era un gran paso en su carrera,
un merecido reconocimiento tras años de trabajar con clientes difíciles y largas jornadas. Daniel la apoyaba con entusiasmo. Se levantaba temprano para llevarle café a la cama cuando sabía que tenía reuniones importantes y escuchaba cada detalle de los proyectos, incluso cuando no entendía bien las instrucciones que ella le explicaba con fervor. Estaba orgulloso de la mujer en la que se estaba convirtiendo, independiente, segura de sí misma, en pleno desarrollo. Se sentía bien al verla florecer, aunque eso significara verla un poco más distante, más cansada, más absorta en responsabilidades que ahora parecían dominarla por completo. Aún así, no se quejaba. Solo esperaba, como siempre, que fuera solo una fase. Entre ellos, la comunicación siempre ha sido el eje central de su relación. Daniel, a pesar de ser introspectivo, se esforzaba por expresar lo que sentía. Elisa, aunque impulsiva, escuchaba atentamente y le gustaba jugar mientras hablaba, como si sus manos pudieran traducir lo que su boca a veces no lograba encontrar. Tenían su propia manera de resolver los impases, con paciencia, incluso en silencio. En los días malos, ella le dejaba notas en el escritorio y él respondía con discretos mensajes en su celular. No se gritaban, no se herían con palabras, no se dejaban olvidar. Había, de hecho, un respeto mutuo que los sostenía incluso en los momentos más difíciles. Y eso era lo que Daniel más admiraba de ella, su capacidad de mirarse a los ojos y decir lo que había que decir, incluso cuando dolía. En los últimos meses, sin embargo, algo sutil había cambiado. Elisa parecía más distraída. Su mirada se desviaba con más frecuencia a puntos distantes de la habitación y su sonrisa tardaba más en formarse. No era tristeza, Daniel estaba seguro de ello, sino quizás cansancio, quizás una inquietud sin nombre, de esas que el tiempo cultiva sin que nos demos cuenta. Hablaba menos del trabajo, de sus compañeros, de las comidas de equipo que solía compartir con detalles casi cinematográficos. Cuando Daniel le preguntaba qué tal le había ido el día, ella respondía vagamente, cambiaba de tema o simplemente sonreía y decía que todo iba bien. Él lo entendía, claro que lo entendía. Pero prefería no insistir. Lo atribuía a la nueva etapa profesional, a las crecientes exigencias, a la presión de un nuevo entorno. Y no decía nada. Porque confiaba. Porque prefería creer que pasaría. Daniel, en cambio, se mantuvo constante. Era predecible en sus hábitos, pero también presente en su forma de amar. Llegaba a la misma hora todos los días, preparaba cenas sencillas los miércoles cuando Elisa llegaba tarde y cuidaba de Sinbad con un cariño casi paternal. Sus amigos decían que era el tipo de hombre que era difícil encontrar en estos días. Sensible, fiel, dedicado. Solo sonreía. No creía estar haciendo más de lo que debía. Para él, estar en una relación se trataba de compromiso, de decisiones diarias, y no solo de pasión. Aún así, llevaba una llama silenciosa dentro de él, ese deseo de sorprenderla, de planear un viaje sin previo aviso, de llevarla de vuelta a esa playa donde se besaron por primera vez. Pero lo pospuso. Siempre pensó que sería mejor más tarde, cuando ella tuviera más tiempo, cuando su agenda se lo permitiera. Las mañanas en su casa estaban marcadas por el sonido de la licuadora y el apagado de la ducha. A veces se cruzaban en el pasillo, ella con el pelo aún húmedo, él ajustándose la corbata. Intercambiaban besos rápidos, palabras automáticas, pero había cariño. No el cariño de los primeros meses, claro, sino el que se asienta, que echa raíces. Compartían silencio sin incomodidad e incluso compartían la misma manta durante la madrugada, aunque sus espaldas rara vez se rozaban. Era un amor maduro. Un amor de los que ya no necesitan demostrar nada. O eso creían. El círculo de amigos seguía siendo el mismo. Cenas con parejas conocidas, visitas ocasionales a sus padres, viajes anuales a casa de la hermana de Daniel en la costa. Elisa era muy querida entre sus amigos. Todos reconocían su capacidad para hacer sentir especiales a los demás, su forma expansiva de contar historias, su gusto por reír a carcajadas sin preocuparse por el volumen. Daniel observaba esto con cariño. Estaba orgulloso de tenerla a su lado. En cierto modo, se sentía elegido, privilegiado. Y lo era. Pero el cambio, aunque lento, continuó. Elisa ahora pasaba más tiempo fuera.
Decía que los eventos eran más exigentes, que su jefe le confiaba tareas delicadas, que los clientes preferían las reuniones presenciales. Daniel lo entendía. Merecía crecer. La admiraba aún más por eso. Cuando llegaba tarde, dejaba la cena caliente y esperaba el sonido de la llave girando en la puerta con el mismo entusiasmo silencioso de siempre. A veces subía en silencio, se duchaba y decía que necesitaba irse a dormir pronto, que el día siguiente sería duro. Él lo respetaba. Recogía los platos, apagaba las luces y cerraba las ventanas como un ritual familiar. Los fines de semana, cuando no había compromisos laborales, iban al cine, paseaban por el parque o simplemente se quedaban en casa, tumbados en el sofá con Sinbad entre ellos. En esos momentos, Daniel sentía que todo seguía en su sitio. Que su corazón aún latía por él. Que todo esto era solo una fase de adaptación, un ciclo, como tantos otros que habían superado juntos. No había peleas, ni palabras cruzadas, ni gritos ocultos. Había silencio. Pero un silencio que él prefería interpretar como respiración, no como distanciamiento. Para su cumpleaños, Daniel organizó una cena especial. Cocinó su receta favorita, decoró la sala con luces tenues y compró un vino que habían bebido juntos en su viaje a la Toscana. Ella sonrió al verlo todo, se emocionó, le dio las gracias y lo abrazó con fuerza. Pero durante la cena, su mirada parecía perdida, como si parte de su alma estuviera en otro lugar. Él lo notó, por supuesto. Pero no dijo nada. Porque la amaba. Porque respetaba sus silencios. Esa noche, mientras yacían en la cama, él le susurró que la amaba más cada año. Ella dijo que también lo amaba. Y durmieron tomados de la mano. Daniel se durmió creyéndolo. Y quizás ella también. Pero a veces, cuando el amor es demasiado silencioso, no escuchas el momento exacto en el que empieza a deslizarse por los rincones, sin que nadie lo note. Y lo que Daniel aún no sabía era que sus ojos ya habían visto otros paisajes. Y que, mientras él construía con ternura cada muro de su vida, ella ya miraba puertas que él ni siquiera sabía que existían. Pero por ahora, solo había silencio. Y la historia apenas comenzaba. El ritmo de los días parecía seguir la misma silenciosa armonía de siempre, pero lo cierto es que flotaba en el aire una tensión imperceptible, densa y aguda, como esa sensación de que algo está a punto de suceder pero aún no ha cobrado forma. Daniel había notado las miradas más distraídas de Elisa, las risas en los mensajes que no oía, la prisa en sus pasos al salir a trabajar y el cansancio exagerado al regresar. Pero nada de eso fue suficiente para despertar una verdadera desconfianza en Daniel. Su corazón aún creía que todo formaba parte del proceso de maduración de sus carreras, que el tiempo a veces los distancia y luego los acerca con mayor intensidad. Elisa, en cambio, parecía cada vez más envuelta en una niebla que la aislaba. Su mente divagaba, sus pensamientos estaban en otra parte, sus palabras perdían peso y su presencia en el hogar se convertía en una sombra. Fue un martes cualquiera cuando apareció la primera señal concreta. Daniel llegó a casa antes de lo habitual. Un imprevisto en el trabajo le permitió salir temprano. Compró flores de camino, un gesto que casi había olvidado, pero que decidió retomar sin motivo alguno, solo el simple deseo de ver una sonrisa sincera en el rostro de Elisa. Al abrir la puerta, la casa quedó en silencio. Lo primero que notó fue su bolso en la silla, lo que significaba que ya estaba en casa. Sinbad dormía en el pasillo, indiferente. Fue al dormitorio, llamándola una vez, sin respuesta. Ella estaba en el baño, con la puerta entreabierta, hablando por teléfono. Daniel se acercó lentamente, sin intención de espiar, solo con curiosidad por saber si hablaba con alguien de la familia. Pero lo que oyó lo paralizó. Su voz sonaba diferente, más suave, llena de una risa tímida que hacía tiempo que no oía. Dijo algo sobre extrañarlo, y qué ganas de volver a estar juntos. Daniel retrocedió como si le hubieran dado un puñetazo. Regresó a la sala, dejó las flores en la mesa, se sentó en el sofá y se quedó mirando la pared, como intentando descifrar lo que realmente había oído. Cuando Elisa salió del baño, lo encontró allí, inmóvil. Sonrió, como si decidiera tragarse el dolor de no estar seguro de lo que había oído, y le preguntó si quería salir a cenar. Ella dudó, pero aceptó. A partir de ese día, Daniel empezó a prestar atención a todo.
los horarios, los olores, los gestos, los retrasos. Empezó a notar cómo Elisa pasaba cada vez más tiempo en su celular, riéndose para sí misma, escribiendo rápido y bajando la pantalla cada vez que él se acercaba. Las excusas se hicieron frecuentes, reuniones de última hora, eventos imprevistos, clientes exigentes. Daniel no cuestionaba ni se quejaba, solo registraba cada nuevo detalle, cada señal. Empezó a levantarse en mitad de la noche para ver si dormía o respondía mensajes. Observó su cuerpo mientras se acostaba en la cama y notó que mantenía una distancia que nunca antes había existido. Incluso los besos perdían su ritmo. Eran secos, automáticos, como un gesto de cortesía, ya no un reflejo de amor. Aún con todo esto, Daniel no podía permitirse tomar una decisión definitiva. No había pruebas, solo sentimientos. Y aún había amor. Un amor hecho pedazos, sangrando silenciosamente, pero aún latiendo. Era como estar atrapado en un laberinto donde cada salida conducía al mismo lugar. No quería ser injusto, no quería imaginar cosas. Intentó convencerse de que tal vez ella solo estaba cansada, tal vez intentaba protegerlo de algo que no sabía cómo decir. Pero, por dentro, la duda lo carcomía. Empezó a perder el apetito, a dormir mal, a vivir en una constante espera. Esperaba una confirmación, un gesto definitivo, una señal que lo liberara de esa prisión sin barrotes. Fue un viernes cuando se encendió la mecha. Elisa salió temprano para una gala de la empresa, diciendo que volvería tarde y que se quedaría en el hotel donde se celebraba la fiesta, ya que estaría agotada. Daniel fingió no extrañarse. Se despidió, la besó en la frente y la vio marcharse con un vestido negro que nunca antes había visto. Mientras ella se alejaba, tuvo la impresión de que ese momento era importante, como si algo estuviera a punto de romperse para siempre. Se quedó en casa, solo, mirando su celular, esperando un mensaje que no llegaría. Y no llegó. A la mañana siguiente, se despertó temprano, como siempre. Preparó café, le dejó comida a Sinbad y decidió dar un paseo. Necesitaba respirar. Al cruzar la plaza cerca de su apartamento, algo en su interior le dijo que cambiara de ruta. Tomó un taxi. Pidió ir al hotel donde Elisa dijo que se hospedaría. No sabía qué haría, no tenía un plan. Simplemente fue. Al llegar, se sentó en el vestíbulo, observando a la gente, a las parejas, a los ejecutivos apurados y a los camareros con sus bandejas metálicas. Después de casi una hora, vio a Elisa salir del ascensor. No estaba sola. A su lado, caminaba un elegante hombre de mediana edad, de mirada firme y pasos seguros. Daniel lo reconoció de inmediato. Era el jefe de Elisa. Ambos reían. Ella se arregló el cabello con una delicadeza que él conocía bien. Un gesto que Elisa solo hacía cuando quería impresionar. Se acercaron a la recepción. Él le tocó el hombro, de forma sutil pero íntima. Daniel se levantó, con el corazón latiendo desbocado. Caminó hacia ellos, sin saber qué decir. Elisa lo vio primero, y su rostro palideció. Intentó sonreír, pero la tensión en sus ojos la delató. El jefe solo lo saludó con una leve inclinación de cabeza, como si nada fuera de lo normal. Daniel no gritó ni armó un escándalo. Simplemente la miró y dijo con voz firme y tranquila, decide lo que te convenga. Te enviaré la carta de divorcio a casa. Elisa abrió la boca para responder, pero no emitió ningún sonido. Él le dio la espalda y se alejó. Las siguientes horas fueron un borrón. Daniel condujo sin rumbo, aparcó frente al mar y se quedó allí hasta que el cielo oscureció. Las imágenes se repetían en su mente como una película en bucle. Su risa. La presencia del otro hombre. La traición asumida por el silencio, por la omisión, por la cobardía. No necesitaba nada más. Esa escena fue suficiente. La confianza, una vez destruida, no se reconstruye con disculpas. Esto no fue solo una traición física. Fue la ruptura de un pacto, el fin de la dignidad de una historia construida con paciencia y amor. Cuando regresó a casa, Elisa no estaba. Tomó una maleta, metió algo de ropa y documentos y se fue. Dejó el celular sobre la mesa y se fue a un hotel. En los días siguientes,
formalizó todo con un abogado. Solicitó el divorcio limpiamente, sin discusiones, sin exigencias. Solo quería deshacerse de esa historia de una vez por todas. Elisa intentó llamar. Envió mensajes. Dijo que quería hablar. Que no era lo que él pensaba. Que todo tenía una explicación. Pero él no contestó. No había nada más que decir. Lo que aún no sabía, era que, de hecho, había algo detrás de todo. Algo más grande, oculto, que Elisa nunca tuvo el valor de contar. Un secreto que no era solo suyo. Y que, al salir a la luz, cambiaría para siempre la perspectiva de Daniel sobre la historia. Y una vez que ese secreto fuera revelado, sería demasiado tarde para volver atrás. Habían pasado 3 meses desde el divorcio. Daniel había dejado el apartamento donde vivía con Elisa y se había mudado a una casa más pequeña en un barrio tranquilo, casi escondido. Había cambiado los colores neutros por tonos más cálidos, había plantado un pequeño huerto en el patio trasero y le había dado a Sinbad el espacio que antes les faltaba. El silencio de esa nueva rutina era cómodo. Ya no dolía. Había aprendido a lidiar con la ausencia, con los vacíos en su memoria, con las largas noches y los domingos solitarios. Si antes el sonido de la risa fantasmal de Elisa lo acompañaba por las habitaciones de la casa, ahora llenaba esos momentos con música, con libros, con paseos. Poco a poco, comenzó a sentir que existía de nuevo como hombre, no solo como parte de algo que ya no era suyo. Y, sorprendentemente, estaba en paz. Fue una de esas mañanas tranquilas, después de alimentar a Sinbad y regar las plantas, que sonó el intercomunicador. La voz del portero sonaba vacilante. Dijo que una mujer insistía en verlo, que parecía nerviosa y angustiada. Daniel dudó un momento. No había visto a Elisa desde la separación. No respondía a los mensajes ni a las llamadas. Había desaparecido, como si hubiera aceptado el final y hubiera seguido adelante con su vida. Pero en el fondo, sabía que no terminaría tan fácilmente. Respiró hondo, entró y esperó. Al abrir la puerta, vio a Elisa de pie en el portón, distinta a como la recordaba. Llevaba el pelo suelto, sin maquillaje, los ojos hinchados, como si no hubiera dormido en días. Estaba pálida, pero con un brillo en la mirada que Daniel no pudo descifrar. Ya no era la mujer que acudía a los eventos en tacones altos, ni la que sonreía disimuladamente por teléfono. Era otra. Una versión sin defensas, sin escudo. No dijo nada. Simplemente abrió el portón y se hizo a un lado para dejarla entrar. Ella caminó hacia el porche y se detuvo allí, como si necesitara ese tiempo para organizar lo que iba a decir. Elisa empezó diciendo que sabía que no tenía derecho a estar allí, que él tenía todas las razones del mundo para no querer verla, pero que necesitaba decirle algo que no podía manejar sola. Dijo que no era una excusa, ni un intento de reconquistarlo, que no esperaba perdón. Solo, necesitaba hablar. Daniel permaneció en silencio. La miró como si ya no sintiera rabia, solo distancia. Una especie de fría serenidad, donde la decepción ya había sido absorbida. Entonces empezó. Contó que, semanas antes de la separación, recibió una noticia inesperada. Descubrió que estaba embarazada. Él dijo que había sufrido una crisis nerviosa, que no sabía cómo afrontarla. Que sus sentimientos eran confusos, porque en ese momento su vida ya estaba desequilibrada, hecha añicos. Dijo que pensó en decírselo, pero no tuvo el valor, que pensó que no la creería, o peor aún, que la creería y se sentiría obligado a volver con él por el bebé. Que prefería guardárselo para sí misma hasta que entendiera lo que quería hacer. Daniel mantuvo la cara impasible. Pero le temblaban los ojos. Elisa continuó diciendo que se había hecho las pruebas, que había confirmado el embarazo y que, entre la culpa y la desesperación, le contó todo a su jefe, quien también se enteró de la traición y la dejó sin darle respuesta. Dijo que él se quedó impactado, pero no la cuestionó, no la recibió bien, y que días después la trasladó a otro departamento, como si necesitara borrarla de su vida. Sola, Elisa decidió que criaría al niño, que afrontaría las consecuencias de sus decisiones. Pero no esperaba que, al final del segundo mes, su cuerpo rechazara el embarazo. Sufrió un aborto espontáneo.
Y la llevaron de urgencia al hospital una mañana lluviosa, sin poder contárselo a nadie. Dijo que pensó en llamar a Daniel, pero imaginó que no respondería. Que ya había causado demasiado dolor. Cuando terminó, el silencio se hizo más denso que antes. Daniel la miró, pero tenía la mirada perdida. La imagen que ella describía era demasiado surrealista para encajar con la mujer que había conocido. Embarazada. Sola. Perdida en un mundo que ella misma había construido. Por unos segundos, todo pareció detenerse. El viento susurrando las hojas del jardín, el sonido de los coches que pasaban afuera, incluso los ladridos lejanos de Sinbad. Todo estaba en suspenso, como si el universo también esperara su reacción. Respiró hondo. Caminó hacia el balcón y se sentó en el sillón frente a ella. Miró a Elisa un buen rato, hasta que finalmente habló. Dijo que no sabía qué le dolía más, la traición, el secreto o el hecho de que ella hubiera pasado por todo esto sin confiar en él. Dijo que, por muy doloroso que hubiera sido, él habría permanecido a su lado. Que la habría tomado de la mano, que se habría enfrentado al mundo si hubiera sido necesario. Pero ahora todo estaba vacío. Dijo que sentía luto. No solo por el hijo que nunca nació, sino por la vida que podrían haber construido y que ella decidió destruir en silencio. Elisa lloró, pero no suplicó. Simplemente dejó que las lágrimas fluyeran, como si supiera que no había manera de recuperar lo perdido. Se disculpó, pero no con palabras memorizadas. Habló de un arrepentimiento sincero, del dolor de comprender demasiado tarde el valor de lo perdido. Dijo que se odiaba por haber roto algo tan puro y que no buscaba redención, solo paz. Le pidió que conociera la verdad, no que cambiara el pasado, sino que comprendiera que, a pesar de los errores, aún había verdad en mucho de lo que habían vivido. Daniel se levantó, caminó hacia la verja y la abrió. La miró y dijo, con un tono que mezclaba cansancio y aceptación, que algunas historias terminan antes del final. Que, incluso con amor, incluso con empatía, hay cosas que el tiempo no puede arreglar. Y que él ya no era el hombre que podía compartir una vida con ella. Ella caminó hacia él con lágrimas en los ojos, le tocó la mano suavemente, pero no hubo respuesta. Él simplemente la siguió con la mirada hasta que la vio doblar la esquina y desaparecer. Ese día, Daniel regresó a casa con el corazón apesadumbrado, pero con el alma ligera. Porque, en fin, tenía todas las piezas del rompecabezas. Porque la duda se había desvanecido. Y, por cruel que hubiera sido la verdad, también lo liberó. El pasado no volvería. Pero el futuro, aún podía reescribirse. 2 meses después de aquella conversación en el porche, la rutina de Daniel había cobrado nueva vida. No se trataba de olvidar, sino de aprender a vivir con lo que ya formaba parte de su historia, aunque nunca lo hubiera pedido. La revelación de Elisa había dejado huella, sí, pero también una claridad que antes no tenía. Era como caminar por un incendio y salir del otro lado cubierto de hollín, pero vivo. La vida se recuperaba poco a poco, entre compromisos sencillos y nuevas posibilidades. Fue durante esa época, casi por casualidad, que conoció a Clara. Era discreta, de voz suave, y trabajaba en la pequeña librería del centro a la que empezó a ir los sábados. Su primer contacto fue trivial, sobre un libro descatalogado. Pero los intercambios se repitieron, con miradas más largas y conversaciones que trascendían las portadas y la sinopsis. Clara no le hacía demasiadas preguntas ni lo presionaba. Simplemente estaba allí, con una presencia serena, riendo con la mirada y escuchando como si todo lo que decía fuera importante. Era diferente a todo lo que había experimentado. Ella no intentaba demostrar nada, no intentaba arreglarlo. Simplemente lo veía. Sus encuentros se volvieron regulares. Primero café, luego cena, luego paseos con Sinbad. Todo se acomodó con una ligereza que Daniel casi había olvidado que era posible. Y quizás por eso, cuando le tomó la mano por primera vez, sintió que el mundo giraba con una suavidad extraña. Sin peso, sin un pasado sofocante. Solo el presente. Empezó a reconstruir, paso a paso, sin grandes promesas, sino con pequeñas y profundas verdades. Clara no era lo opuesto a Elisa, era simplemente ella misma. Y con el tiempo, Daniel comprendió que no necesitaba extremos.
Solo necesitaba paz. Elisa, en cambio, había desaparecido. Tras aquella última conversación, no volvió a enviar mensajes, no intentó reencontrarse con él, no envió cartas. Desapareció del mapa, como si por fin hubiera aceptado que su presencia ya no tenía cabida en la vida de Daniel. Hasta el día en que, de repente, una llamada interrumpió una tarde de domingo. Daniel estaba con Clara y Sinbad de picnic en el parque. Contestó por impulso, sin reconocer el número. La voz del otro lado dudó. Era la hermana de Elisa. Estaba angustiada, diciendo que llevaba 3 días desaparecida, que no había contestado a las llamadas, que no había ido a trabajar, que no había visto actividad en sus redes sociales. Daniel se quedó paralizado. Por mucho que no quisiera, la inquietud se apoderó de él. Le pidió su nueva dirección y fue allí. El apartamento estaba cerrado con llave. Su hermana esperaba en la puerta, ansiosa, con los ojos enrojecidos. Daniel forzó la cerradura con la ayuda de un cerrajero al que habían llamado con prisa. Cuando entraron, el lugar estaba oscuro y desordenado. Botellas medio vacías, platos sucios, ropa tirada por todas partes. Una escena desoladora. En el dormitorio, Elisa estaba tumbada, aún respirando. Había pastillas esparcidas en la mesita de noche, pero ninguna botella vacía. Parecía más un grito de socorro que un fin. Abrió los ojos lentamente y vio a Daniel. Intentó incorporarse, pero su cuerpo no respondía. Él no dijo nada, solo llamó al 911 y esperó en silencio. En el hospital, tras ser estabilizada, Elisa rechazó las visitas. Pero permitió una última conversación con Daniel. En la habitación blanca, con la luz fría, se miraron como dos desconocidos con un pasado común. Ella estaba pálida, con la mirada vacía. Dijo que ya no soportaba la culpa, que intentaba seguir adelante, pero los recuerdos no la dejaban dormir. Que dondequiera que iba, tenía su sombra, su olor, su silencio. Dijo que veía el rostro de Daniel cada vez que se miraba al espejo, no por añoranza, sino por arrepentimiento. Que ya no se trataba de recuperarlo, sino de no poder vivir con lo que se había convertido. Daniel lo escuchó todo con calma. Ya no había rabia, ni resentimiento. Solo compasión. Y, tal vez, un atisbo de tristeza al verla en ese estado. Dijo que lamentaba todo lo que había pasado, pero que la vida no espera a que nos arreglemos solos. Dijo que cada decisión tiene un eco, y que la suya había gritado demasiado fuerte como para ignorarla. Después de aquella tarde, Daniel no regresó al hospital. Sabía que no podía ofrecer nada más sin perderse de nuevo. Elisa permaneció hospitalizada unos días más y, tras recibir el alta, decidió mudarse a otra ciudad. Informó a su hermana y se fue sin dejar dirección. Pasaron los meses. Daniel y Clara siguieron adelante con naturalidad. Decidieron vivir juntos en una casa sencilla a las afueras de la ciudad. El jardín floreció con nuevas plantas que Clara cuidaba como si cuidara el corazón de alguien a quien amaba. Sinbad envejeció con dulzura, siempre recostado junto al sofá donde Daniel leía al anochecer. Todo parecía adquirir un nuevo contorno, más maduro, más sereno. Fue una mañana de primavera, cuando Clara salió del baño con el pelo mojado y una sonrisa perezosa, que Daniel recibió una carta sin remitente. El sobre era beige, la letra familiar. La abrió con cuidado, sin saber si quería leerla con traje. Pero lo hizo. Elisa escribió con palabras firmes, como si ya no esperara respuesta. Dijo que había empezado de cero, que estaba en terapia, que ahora trabajaba con niños en un proyecto social. Dijo que siempre cargaría con el dolor de lo que había causado, pero que había aprendido que parte de madurar es reconocer que ciertas heridas no requieren sanación, solo respeto. Dijo que no le escribía para pedir nada, solo para agradecerle. Por haber sido su hogar, su ancla, incluso cuando ella misma eligió perderse. Daniel la leyó hasta el final, dobló la carta con cuidado y la guardó en un baúl de recuerdos que rara vez abría. Miró por la ventana y vio a Clara colgando ropa en el tendedero, con el pelo al viento y una expresión serena. Se acercó a ella, la abrazó por detrás y le susurró algo que ella no entendió al instante. Pero sonrió. Porque entendía lo que no se decía.
Unas semanas después, Daniel fue invitado a dar una charla sobre relaciones humanas en un simposio. Contó su historia sin nombres ni fechas, solo con sentimientos. Habló del peso del silencio, del valor de la verdad, de cómo el amor también es la capacidad de reconstruir tras el caos. Al final, fue aplaudido durante minutos. La gente se acercó, le dio las gracias, se conmovió. Daniel salió de aquel auditorio con la certeza de que su dolor no había sido en vano. Se había transformado en algo más grande, algo que tocó otras vidas. Esa noche, Clara preparó una cena especial. Velas en la mesa, vino tinto y música suave. Cuando Daniel entró en la habitación, sus ojos brillaban. Le dijo que tenía una sorpresa para él. Le entregó una cajita. Dentro había un par de zapatitos de bebé y el resultado positivo de la prueba. Se quedó quieto unos segundos, con el corazón acelerado y los ojos llenos de lágrimas. Luego la abrazó con fuerza, como si pudiera protegerla del mundo entero. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo sin mentiras, sin sombras, solo luz. Mientras bailaban lentamente en medio de la sala, Clara le preguntó si aún pensaba en Elisa. Daniel respondió sin palabras, sino con un ligero beso en la frente. La respuesta estaba ahí. Algunas historias terminan en tragedia. Otras, como lecciones. Pero las más raras, se transforman en paz. El mundo parecía girar más despacio desde aquella noche en que Clara reveló su embarazo. No era solo la alegría de un nuevo ciclo, sino la profunda conciencia de que un nuevo rol emergía ante Daniel, un rol que exigiría más que solo presencia, exigiría dedicación, paciencia y verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía algo completo que ofrecer. Los días transcurrían como una secuencia de escenas apacibles, entre citas médicas, la elección de nombres y el cultivo de un nido silencioso, donde las expectativas no eran ansiosas, sino dulces. Clara trajo consigo una serenidad que acogió las dudas y los fantasmas que, de vez en cuando, aún atormentaban a Daniel en los amaneceres silenciosos. Aprendió a amar de nuevo, no como quien olvida, sino como quien acepta que el pasado construyó los cimientos de un presente más consciente. A pesar de la estabilidad emocional que había construido junto a Clara, la carta de Elisa no se borraría de la memoria de Daniel. No por culpa ni añoranza, sino por la paradoja que se escondía en ella. ¿Cómo podía alguien capaz de causar tanto daño, al mismo tiempo, demostrar una comprensión tan dolorosamente verdadera de sus propios defectos? Y fue precisamente en ese momento que un dilema moral comenzó a formarse en él. No porque quisiera reconectar con lo que había dejado atrás, sino porque la compasión lo colocaba ante una difícil disyuntiva, seguir con su vida ignorando por completo el destino de Elisa o brindar algún tipo de ayuda silenciosa a esa mujer que, a pesar de todo, una vez había sido el centro de su universo. Este pensamiento lo carcomía sin pedir permiso, apareciendo en momentos aleatorios, como una brisa fría a través de la ventana en un día caluroso. Había una sensación de justicia emocional, casi ética, que Daniel no podía ignorar. Clara lo notó. No preguntó, pero lo supo. A veces había una mirada más distante, una pausa antes de responder, una respiración más profunda antes de dormir. Y porque amaba, no presionaba. Esperaba que encontrara sus respuestas. Fue una tarde gris, mientras organizaba unos papeles viejos, que Daniel encontró la información de contacto de la hermana de Elisa, escrita en el reverso de una agenda de tapa dura. Su instinto inicial fue volver a guardarla y olvidarla. Pero tras unos minutos con la mirada perdida, la llamó. La conversación fue breve. La hermana le contó que Elisa vivía en un pequeño pueblo, trabajando como voluntaria en un albergue para adolescentes vulnerables. Dijo que había encontrado cierto equilibrio, pero que seguía siendo una mujer marcada por errores que nunca se había perdonado. Daniel le agradeció la información y colgó. No tenía intención de visitarla ni de ponerse en contacto con ella, pero saber que estaba viva, moviéndose, intentando reconstruirse, le trajo una especie de alivio que no sabía que necesitaba. Esa misma semana, una fuerte tormenta azotó la ciudad. Clara se sintió mal, y los intensos cólicos al principio del embarazo llevaron a Daniel a llevarla de urgencia al hospital. La espera en urgencias fue agonizante. El olor a esterilidad, los gritos apagados en los pasillos, la prisa de los profesionales, todo parecía contribuir a una sensación de caos e impotencia. Cuando la doctora finalmente salió de la habitación,
los minutos se congelaron. Sonrió, dijo que el bebé estaba bien, que esto era normal en algunos embarazos, y que Clara solo necesitaba reposo absoluto durante los próximos días. Daniel respiraba como si hubiera vuelto a la superficie después de casi ahogarse. Se sentó junto a su cama y le apretó la mano con fuerza, prometiéndole sin palabras que haría todo de otra manera, que no dejaría que el pasado contaminara lo más puro que estaba sucediendo ahora. Los días siguientes fueron lentos. La cuidó con silenciosa dedicación, entre sopas caseras, masajes de pies y lecturas susurradas al anochecer. Y allí, en ese delicado microcosmos de protección y amor, comprendió que lo que realmente definía a alguien no eran las decisiones que tomaba en momentos de gloria, sino las que tomaba en días difíciles, en silencios incómodos, en dilemas que nadie veía. Y así comprendió que no necesitaba buscar redención en el pasado. Solo tenía que vivir plenamente el presente. Simplemente tenía que no huir. Aún así, el universo parecía querer poner a prueba esta nueva versión de sí mismo. Una mañana cualquiera, cuando salía a llevar unos documentos a la notaría, Daniel se topó con una figura familiar sentada bajo el toldo de una cafetería. La mirada en sus ojos era inconfundible. Elisa. Ella también lo vio, pero no se levantó. Había una tranquila identificación en su rostro, como si supiera que este encuentro ocurriría en algún momento. Dudó. Podría haber seguido caminando. Pero no lo hizo. Se acercó a ella, se disculpó y se sentó en la silla de enfrente. No dijeron nada durante unos segundos. Solo se miraron. Era otra mujer. Sus rasgos estaban más definidos, su cuerpo más delgado, su mirada más serena. Había una paz allí, pero también una culpa resignada. Ella fue la primera en hablar, preguntando si Clara estaba bien, si el bebé estaba bien. Daniel respondió con un asentimiento y una leve sonrisa. Elisa dijo que no esperaba verlo, que no estaba allí para él, sino para una conferencia sobre el proyecto en el que estaba trabajando. Dijo que ahora trabajaba con adolescentes que habían perdido sus referencias familiares y que, de alguna manera, les ayudaba a comprender que los errores no tienen por qué definir su destino. Daniel escuchó atentamente. Y, al final, simplemente dijo que esperaba que ella fuera feliz, incluso con las cargas que llevaba. Elisa rió suavemente, diciendo que la felicidad era una palabra demasiado grande, pero que la paz era suficiente. Al despedirse, ninguno extendió los brazos. Solo sonrieron levemente, como si comprendieran que ciertas historias no necesitan ser contadas para tener sentido. Daniel siguió su camino. Entró en el registro civil, hizo lo que tenía que hacer y regresó a casa como si tuviera un peso menos sobre sus hombros. Ese día, preparó una cena sencilla para Clara y leyó en voz alta el primer capítulo de un cuento infantil. Sentados en el sofá, con Simbad acostado entre ellos, planearon la habitación del bebé, hablaron de colores, muebles y nombres. Y por primera vez, Daniel se permitió soñar con el futuro sin que ninguna imagen del pasado interfiriera en la escena. Las semanas transcurrieron y la gran panza de Clara empezó a transformar cada instante. Las pataditas inesperadas, la ecografía con imágenes borrosas que les parecían milagrosas, las compras en mercadillos donde cada prenda era elegida como si fuera parte de un tesoro. La vida giraba en torno a un nuevo nacimiento. Y, sin embargo, había una madurez en Daniel que le hacía mirar cada detalle con el corazón abierto, sin prisas, sin miedo a la pérdida, sin necesidad de arreglar nada, simplemente vivir. El dolor que una vez sintió ahora era un recuerdo. Ya no una herida. Elisa se había convertido en una parte importante de su camino, no como la culpable ni la villana, sino como alguien que lo impulsaba hacia su versión más completa. El dilema que una vez lo paralizó ahora era un puente. Un recordatorio de que la vida cobra un alto precio por las verdades ignoradas, pero también ofrece caminos inesperados cuando se elige mirar hacia adelante. La última noche antes del parto, Clara sintió contracciones leves. Rieron juntos, nerviosos, asustados y emocionados. Daniel la miró con silenciosa admiración, la misma admiración que lo enamoró al principio, pero ahora con el peso de la historia a sus espaldas. Cuando finalmente fueron al hospital, le apretó la mano con fuerza. El camino era diferente, el amor era diferente, pero por primera vez se sintió completo. Y fue precisamente esa sensación la que lo preparó, sin saberlo, para un desenlace que ni siquiera él podría haber imaginado.
El amanecer comenzó con pasos apresurados en los blancos pasillos del hospital, y el insistente sonido de los latidos del corazón en los monitores iluminó de tensión ese momento en que todo parecía a punto de cambiar. Daniel nunca estaba lejos de Clara. Le apretaba la mano con firmeza y suavidad a la vez, como intentando transmitirle una seguridad que ni siquiera sabía que tenía. Ella, sin aliento, con los ojos llorosos y la frente pegada a su hombro entre contracciones, no pedía nada, pero su mirada lo decía todo. Era en él en quien confiaba, era en él en quien se apoyaba, y eso le hacía temblar el pecho de una forma nueva y más profunda. Esa noche, Daniel no era solo un compañero, ni solo un padre en espera. Era la base sobre la que se construía una nueva historia, sin el ruido del pasado, sin la sombra de nadie más que ellos dos. Las horas se arrastraban. El tiempo parecía jugar con sus percepciones, haciendo que los minutos parecieran eternidades y, al mismo tiempo, acortando los momentos de calma. Cuando finalmente oyeron el llanto agudo del bebé rompiendo el silencio estéril de la habitación, algo dentro de Daniel se derrumbó y renació en segundos. Lloró. Lloró como no había llorado en años, con sollozos contenidos y la mirada fija en esa pequeña vida, envuelta en telas y luces. Cuando la enfermera colocó al niño en brazos de Clara, ella sonrió con ojos cansados, y la paz de ese momento selló todo lo que habían estado construyendo. Daniel se acercó, tocó el rostro de su hijo por primera vez, y el mundo pareció encajar por completo allí, en la calidez de esa piel nueva, en el sonido de esa pequeña respiración. Era real. Y era suyo. En los días siguientes, la casa se llenó del olor a leche tibia, risas susurrantes y noches de insomnio. Pero, al contrario de lo que muchos decían, Daniel no se sentía cansado, sentía un propósito. Entre pañales y tomas, entre las lágrimas de Clara en los momentos más difíciles y los ojos que se abrían para verlo en mitad de la noche, la rutina tenía un significado absoluto. Sinbad caminaba más despacio, pero permanecía cerca, acostado bajo la cuna, atento como un antiguo guardián. Y en ese caos organizado, la vida parecía decir, con ternura, sobreviviste, ahora perteneces. Fue una tarde cualquiera, mientras Clara dormía con la bebé en el pecho, que Daniel recibió la noticia. Un mensaje en su celular, del número de la hermana de Elisa. Breve. Conciso. Tuvo un accidente. Está en coma. Pensé que debía saberlo. Su cuerpo se paralizó. El mundo no se detuvo, pero su corazón sí. Su primera reacción fue mirar a Clara y a la bebé. La segunda fue pensar que quizá no era correcto irse. La tercera fue comprender que necesitaba hacerlo, no por Elisa, sino por sí mismo. Porque a pesar de todo, aún llevaba dentro partes de esa historia. Partes que, incluso sin dolor, merecían un final digno. Al día siguiente, fue al hospital. El lugar era modesto, en un pueblo pequeño. La recepción olía a desinfectante fuerte y café rancio. Al entrar en la habitación, vio a Elisa allí tendida, con el cabello esparcido por las sábanas, la piel pálida, el cuerpo inmóvil como un enigma. ¿No sintió lástima? Sintió reverencia. Por todo lo que habían sido, por lo que habían perdido, por lo que habían comprendido demasiado tarde. Se sentó junto a la cama, en silencio. Y tras largos minutos, habló. Dijo que había perdonado, sí, pero que le había llevado tiempo. Que necesitaba ser otro hombre para entender lo que significaba dejar ir. Que ahora tenía una nueva vida, una mujer con visión de futuro y un hijo que cargaba con todo lo que siempre había querido ser. Dijo que no estaba allí para salvar a nadie, sino para agradecerles. Porque aunque ella había destruido lo que tenían, Elisa lo había obligado a reconstruirse. Ella era el dolor que había impulsado su alma al siguiente nivel. Y eso, no era poca cosa. Cuando llegó la hora de irse, le tocó la mano. Fría. Inerte. Pero extrañamente reconfortante. Le susurró que esperaba que despertara. No para disculparse. Ni para arreglar nada. Sino para vivir. Con verdad. Con ligereza. Con el coraje que siempre tuvo, pero que tal vez nunca supo usar. Y entonces se fue, dejando atrás una parte de sí mismo que ya no necesitaba cargar. Cuando regresó a casa, Clara estaba en la cocina con el bebé en brazos, cantando una canción que él no conocía.
Ella lo miró y no le preguntó nada. Simplemente se acercó, lo abrazó unos largos segundos y le dijo que la cena estaba casi lista. Y en ese momento, Daniel comprendió que hay personas que nos aman incluso cuando no comprenden todos nuestros pasos. Y eso, es el amor verdadero. En los días siguientes, no hubo más mensajes. Ni noticias de mejoría, ni nuevos contactos. La vida siguió. Con pañales, con planes, con tardes en el parque, con cafés tibios y siestas cortas. Daniel empezó a escribir. A diario. Crónicas cortas, reflexiones, pequeñas historias inspiradas en conversaciones con Clara y descubrimientos con su hijo. Envió los textos a una pequeña editorial de la ciudad, hasta que, una tarde inesperada, recibió una llamada. Querían publicarlo. El libro trataría sobre renacimientos. Sobre lo que nadie ve cuando un corazón se rompe y tiene que aprender a latir solo de nuevo. Sobre cómo algunos vacíos no necesitan ser llenados, solo comprendidos. Y entre las fechas límite de revisión y las sesiones de fotos con el bebé para la sinopsis del libro, Daniel se dio cuenta de que algo en su interior había cambiado definitivamente. El dolor ya no era el protagonista. La culpa ni siquiera era un personaje secundario. Ahora, su vida se componía de pausas conscientes, decisiones maduras y cariño genuino. Y quizás este fuera el verdadero final de toda la historia, no un perdón dramático, ni un regreso inesperado, ni un castigo divino, sino la paz silenciosa de quien comprendió que vivir también es saber dónde mirar cuando todo se derrumba. El último recuerdo que tenía de Elisa era un sueño. Caminaba descalza por un camino de tierra, sonriendo sin decir nada, y al verlo, simplemente lo saludaba desde lejos, con ojos claros y una serenidad que él nunca le había visto. Al despertar, sintió que un peso se le desvanecía en el pecho. Entonces fue a la cuna, cogió a su hijo en brazos, miró por la ventana y le susurró que estaba listo para lo que viniera. Porque ahora, por fin, estaba completo. Meses después del nacimiento de su hijo, Daniel recibió una carta certificada en su buzón, acompañada de un sobre más pequeño. Era del hospital donde Elisa había estado ingresada. El sobresellado contenía un último mensaje. La carta oficial informaba que había fallecido 2 semanas antes, sin recuperar la conciencia. Las complicaciones respiratorias se habían sumado a su irreversible estado neurológico. Elisa falleció en silencio, sin testigos, sin previo aviso. Semanas antes del accidente, había dejado una autorización firmada, pidiendo que, en caso de que algo sucediera, su última carta fuera entregada a Daniel, y solo a él. Leyó la noticia inmóvil, como si el suelo hubiera desaparecido por unos segundos, aunque ya se había preparado. El sobre en sus manos pesaba más que cualquier recuerdo. Se sentó en su despacho, cerró la puerta con llave, respiró hondo y lo abrió. En su carta, Elisa no pidió perdón ni intentó reabrir heridas. En cambio, le agradeció por todo lo que una vez habían vivido, por las risas tontas en el sofá, por las noches de insomnio compartiendo planes, por los cumpleaños olvidados que terminaron convirtiéndose en anécdotas divertidas. Dijo que sabía que había arruinado todo lo hermoso entre ellos, pero que en los últimos meses, en cada trabajo que hizo con adolescentes abandonados, encontró ecos de lo que una vez destruyó. Dijo que vio en los ojos de esos jóvenes el mismo vacío que ella había dejado en él. Y que, por primera vez, entendió lo que era la ausencia. No la física, sino la ausencia de alma, de confianza, de verdad. Al final de la carta, escribió que esperaba que su hijo, aunque no hubiera nacido, hubiera dejado algo bueno en Daniel. Tal vez una chispa, coraje, fuerza. Le pidió que cuidara bien del niño que ahora formaba parte de su nueva vida, y que cada vez que lo mirara a los ojos, ya no viera el pasado, sino todo lo que aún podía construirse. Y terminó con una breve frase que recorrió a Daniel como un aliento helado: aunque nunca me perdones, gracias por ser el único hogar verdadero que he tenido. Dobló el papel con cuidado, lo guardó en la caja donde guardaba todo lo que le había marcado profundamente y la cerró. No lloró. No gritó. Simplemente sintió. Fue un duelo silencioso, diferente a todos los demás. Era el final definitivo de una historia que había terminado hacía mucho tiempo, pero que ahora estaba irreversiblemente sellada. Por primera vez, el pasado ya no era una carga, sino un recuerdo, una historia que ya no requería explicaciones. Respiró hondo y bajó las escaleras.
Clara lo esperaba en la cocina, cortando fruta para merendar. La abrazó por detrás, fuerte, con ternura, con todo el amor. Ella lo entendió. No preguntó nada. Simplemente le devolvió el abrazo, como quien acoge sin necesidad de palabras. Pasó el tiempo. El libro de Daniel se convirtió en un éxito discreto, de esos que no se agotan rápidamente, sino que permanecen en las estanterías de quienes más lo necesitan. Lo invitaban a hablar en escuelas, centros comunitarios y conferencias sobre reconstrucción emocional, y siempre comenzaba sus discursos con la misma frase: el dolor no es el final del camino. A veces, es solo el comienzo de un camino que aún no has aprendido a recorrer. Su hijo creció rodeado de amor, risas y palabras sinceras. Era curioso, dulce, lleno de preguntas y de mirada atenta. Clara, con su dulzura inquebrantable, era el centro emocional de ese hogar. Nunca intentó ocupar espacios que no fueran suyos, pero con el tiempo, se convirtió en todo lo que Daniel nunca imaginó que volvería a encontrar: un amor ligero, maduro y fiel. Un domingo por la mañana, Daniel llevó a su hijo a un parque donde solían jugar juntos. Se sentó en una banca, viéndolo correr entre las hojas secas, y allí sintió una gratitud dolorosa. No por el camino limpio, sino por las cicatrices. Por haber sobrevivido a un dolor que podría haberlo destruido. Por haber transformado la pérdida en aprendizaje y el amor en un nuevo comienzo. Y allí, en esa banca común, con el sol filtrándose entre los árboles, comprendió que incluso los caminos más oscuros, si se cruzan con la verdad, pueden conducirnos de vuelta a la luz. Elisa fue enterrada en un pequeño cementerio rural, sin homenajes públicos, sin demasiadas flores, solo con el discreto llanto de su hermana y la silenciosa presencia de dos adolescentes que, según ella, habían sido sus protegidos en el albergue. Uno de ellos dejó una flor de papel sobre la tumba y susurró: me enseñó a no repetir los errores que ella cometió. Quizás este fue el último legado de Elisa, no su arrepentimiento, sino la lección que dejó sobre los caminos que siguió tras su caída. El jefe de Elisa, quien una vez la sacó de la mesa como si se apropiara de algo, fue demandado años después por acoso moral y despedido de la empresa. Se reveló como un hombre controlador que repetía patrones con varios empleados. Su imagen pública quedó destruida e, irónicamente, intentó reconectar con Elisa meses antes del accidente, buscando apoyo legal. Ella no respondió. Por primera vez, decidió no doblegarse. Fue el acto más poderoso de su vida. Y quizás, con ese gesto, terminó el ciclo de sumisión que comenzó esa noche en el restaurante. Ahora la historia estaba completa. Cada uno siguió su propio camino, algunos en paz, otros pagando el precio de sus decisiones. Y Daniel, contrario a lo que alguna vez pensó, no terminó solo ni vacío. Terminó más lleno de sí mismo. Con un amor que no nacía de la urgencia, sino de la madurez. Con un hogar que no se construyó sobre promesas, sino sobre las pruebas diarias. Y con un hijo que, aun sin saberlo, le enseñaba cada día que el verdadero amor no es el que promete eternidad, sino el que se reinventa ante el dolor. Si has llegado hasta aquí, ahora quiero saber, ¿qué te pareció esta historia? ¿Crees que, incluso después del dolor más profundo, es posible empezar de nuevo? Comenta abajo, quiero saber tu opinión. Y si esta historia te conmovió de alguna manera, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí encontrarás muchas otras historias que demuestran cómo el amor, cuando se traiciona, puede dejar cicatrices irreversibles. Esta historia fue creada para hacernos reflexionar sobre cómo la traición destruye no solo una relación, sino la esencia de quienes somos. Erosiona la confianza, destruye hogares y borra historias que podrían ser eternas. El canal no apoya, bajo ninguna circunstancia, ningún tipo de traición. Aquí contamos estas historias para que entiendas, un acto de deslealtad puede cambiar el destino de muchas vidas. Y seamos claros, la confianza es difícil de construir, fácil de romper y, a menudo, imposible de reconstruir. Protege a quienes te aman. Y nunca traiciones a quienes harían cualquier cosa por ti.